A los que os acerquéis tanto a la prehistoria como yo, ¿os acordáis de por qué os unisteis a Facebook? Yo sí, quería saber cuál era mi animal totémico. Hola, soy Elena, psicóloga con formación, experiencia y alguna que otra anécdota. Y aquí hemos venido a hablar de psicología, especialmente de test, de cuestionarios, de baterías, de test psicotécnicos, psicológicos, llámalo como te apetezca. Los test son una herramienta muy válida, muy útil, pero creo que nos hemos venido arriba, y venga test, venga test, venga test, venga cuestionarios y ya se nos ha olvidado para qué sirven. Y por ahí vamos a empezar. ¿Para qué sirven los test? Pues depende del test, tendrá una aplicación u otra. ¿Por qué vamos a hablar hoy de test? Pues básicamente por tres razones. La primera, y es probablemente la que más interese, es la gran popularidad que estas herramientas han ganado en los procesos de selección de personal. La segunda es porque también se utilizan en procesos más de ámbito sanitario, en un psicólogo, en el psiquiatra y demás. Y la tercera porque son divertidos de narices. Esto empezó ya en mi época en la Bravo y en la Super Pop, se llamaba, en el cual pues podías hacer un test para saber cuál era tu chico ideal, si el Jack de Crepúsculo o el vampiro que brilla. Y es que es verdad, los test nos encienden la curiosidad. Nos gusta saber este tipo de cosas y sobre todo si tenemos que esforzarnos poco. Así que los test en general pues son una manera divertida, fácil y rápida de aprender más sobre nosotros mismos, en teoría. Los test además tienen este componente casi esotérico que es como lo que me diga el test va a misa, oiga, porque lo han hecho aquí gente muy inteligente y que sabe un montón pues de vampiros brillantes y hombres lobos adolescentes. Pero por mucho que me gustaría seguir hablando de qué princesa Disney me tocó ser en un cuestionario de Facebook, lamentablemente no me acuerdo, así que nos vamos a centrar en los test serios, en los psicotécnicos o psicológicos, por así decirlo, porque además también como que casa mejor con el canal. Lo primero de todo me gustaría hablar de los tipos de test. ¿Para qué sirven los test? ¿Qué es lo que miden los test? Todos miden lo mismo, así que vamos a hablar de una clasificación muy general, ¿no? Están los test de inteligencia, por ejemplo. Hay muchos tipos, no vamos a hablar de cada uno de ellos porque ahora mismo no creo que interese, pero este tipo de test pueden medir inteligencia en general. Dentro de estos test hay algunos que tienen más influencia cultural que otros. Por ejemplo, hay algunos test pues, que a lo mejor te piden que expliques una frase hecha. Y pues claro, esto tiene su hándicap, porque es que imagínate que una persona acaba de llegar al país, población o donde sea, y nunca ha ido a hablar de la expresión de perdidos al río. Pues por muy listo que sea, probablemente esa parte la va a fallar. Pero bueno, también estos test están preparados precisamente para esto. Están separados por aquella inteligencia más lógico-matemática, aquellas actividades de inteligencia más cultural, aquellas actividades más de inteligencia visoespacial y demás. Sí que es verdad que la puntuación general que saques en el test pues a lo mejor está un poquito bajada por este tema de la cultura o de la lengua incluso, pero las demás escalas en teoría deberían mostrar realmente tu nivel de capacidad. Luego ya entraremos un poquito más en el tema de la estandarización y demás, pero vamos a seguir. Otro tipo de test de inteligencia son aquellos que miden lo que llaman el factor G, entre comillas, ¿no? Que es toda aquella inteligencia que tiene que ver con el encontrar soluciones a los problemas, ¿no? Que al final viene por ahí la cosa. Y se ha visto que este factor G es un factor muy sólido, que es decir, que no depende de la lengua que hables, que no depende de lo que te han enseñado de pequeño, ni de refranes, ni de cultura, ni nada de este estilo. Así que es una medida bastante fiable de la inteligencia en bruto. Obviamente, el fallo de estos tests es que no te miden los diferentes tipos de inteligencias. Otro tipo de test son los de aptitudes específicas. Y aquí entran muchas veces aquellos tests que se utilizan más para la selección de personal. Por ejemplo, una prueba de medición de habilidades de psicomotricidad fina para los obreros de una fábrica que necesitan manipular piezas muy pequeñas y de una manera muy rápida. Y como esos hay muchos. Luego están los test de personalidad, que a veces también en los procesos de selección también se utilizan algunos test derivados de este estilo de tipos de personalidad o tipos de afrontamiento ante las situaciones complicadas y demás. Pero bueno, estos test de personalidad lo que nos van a dar una pista es sobre nuestra manera de ver el mundo y de reaccionar ante él. Por ejemplo, si eres más extrovertido o más introvertido. Es uno de los factores que suelen medir. Hay otros factores de la personalidad que también se pueden medir y están incluidos en estos test. Hay muchos también, no me voy a parar en cada uno porque estaríamos aquí hasta mañana. Aunque si os interesa alguno de estos test o de este grupo de test en particular, me lo podéis comentar y si queréis preparo algo un poquito más profundo. Luego están los test más de salud, aquellas pruebas que se utilizan más para medir psicopatología, por decirlo así. Hay test de screening que nos pueden decir un poquito más o menos pues, qué tipo de síntomas presenta la persona y en qué tipo de áreas tiene más dificultades o tiene más problemas, que nos ayudan un poquito a avanzar en un posible diagnóstico que necesitamos hacer en terapia. Aquí vienen pruebas pues, que nos miden, por ejemplo, el tema de ansiedad, de estado de ánimo y también pruebas de personalidad patológica. Es decir, seguro que habéis oído hablar mucho de trastorno límite de personalidad o trastorno esquizotípico de la personalidad. Este tipo de test, aunque nos hablen de la personalidad, no se engloban dentro de los test de personalidad que hemos dicho antes porque no están midiendo simplemente cómo es esta persona, sino que están midiendo si sus rasgos de personalidad le están creando una manera de funcionar problemática, que le hiere a sí mismo y hiere a los demás y le hace muchísimo más difícil ir por la vida. Y luego hay baterías diagnósticas, es decir, pues unas pruebas que reúnen varios test o varios cuestionarios o varias pruebas
que lo que hacen es ayudarte a hacer un cuadro general de la persona, ¿no? Pues cómo está el estado de ánimo, si su inteligencia es de así o asá, si por ejemplo su capacidad atencional está alterada o no, que esto de la capacidad atencional entraría dentro de aquellos test de aptitudes específicas que hemos comentado antes. Así que son como una serie de pruebas que se pasan juntas como en batería para tener una foto súper exhaustiva de esta persona. Básicamente estos son a grandes rasgos los tipos de test o de cuestionarios o de pruebas que normalmente utilizamos en terapia o dentro del ámbito más sanitario, más psicológico sanitario o selección de personal, que ahora entraremos ahí. Dicho lo cual, vamos a entrar en la pregunta que os está pasando por la cabeza, que yo lo sé. ¿Se aprueban los test? ¿Tú qué crees? ¿Has suspendido el test si eres una persona extrovertida de 150 puntos? No. ¿Qué tiene de malo ser extrovertido? ¿Qué tiene de malo ser introvertido? Los test no se aprueban. A mí se me indigesta el desayuno cada vez que veo a alguien decir consejitos para aprobar los test psicotécnicos. Señora, no se aprueban los test psicotécnicos. Pensadlo de esta manera. Esto sobre todo se aplica a los procesos de selección de personal, porque oye, todos queremos tener un buen trabajo y cuando hacemos una entrevista queremos clavarla y que vean lo buenos trabajadores que somos y lo geniales que vamos a venir para su empresa. Porque yo lo que quiero es un sueldo a fin de mes. ¿Y quién no? Así que hay veces que este discurso se aprovecha de la ansiedad que nos genera este proceso de selección. Pero pensarlo de esta manera, ¿necesita las mismas habilidades una persona que gestione recursos humanos o una persona que trabaje en ingeniería informática? Al jefe de una persona que trabaja de ingeniero informático, pues le da absolutamente igual si es muy extravertido, si se va a tomar cañas con sus amigos o se queda en casa leyendo un libro. ¿Por qué? Pues porque para el trabajo lo que están buscando no es eso, están buscando otras cosas, probablemente atención al detalle, que sea una persona meticulosa, que se organice y todo ese tipo de cosas. En cambio, una persona que a lo mejor trabaje con recursos humanos, es decir, trabaje con personas, probablemente sí que le interesa más saber si es una persona más extravertida o con facilidad para comunicarse, para gestionar a personas. Son dos perfiles totalmente distintos. Decidme a vosotros quién suspende la prueba. Los tipos de pruebas que se pasan en estos procesos van a variar mucho del puesto al que te estés postulando. Por tanto, todos aquellos vídeos, todos aquellos libros, aquellos consejos que te dicen cómo aprobar un test psicotécnico, honestamente no te valen de nada. Lo único que os podría decir para hacer un buen test es ser honesto. Porque aquí entramos en la siguiente parte de la explicación, que es, ¿son fiables los test? ¿Cómo están hechos? Veréis, los test son fiables. La mayoría. La mayoría de los test más populares tienen una base científica sólida, o decente al menos. Que mire, yo últimamente como va la vida ya me conformo con algo decente. Pero volviendo a lo que nos ocupa. Los test están construidos de una manera que pueden detectar si tú quieres quedar bien, si tú estás mintiendo mucho, si no estás prestando atención al test y estás contestando lo que quieres. Están bien construidos. Cada uno utilizará pues técnicas distintas, pero están hechos para saber si estás siendo honesto o no. Así que tratar de engañar a estos test es posible que lo que consiga es hacerte responder cosas incongruentes. Y el test lo va a detectar, posiblemente. Y si no hubieras hecho eso, seguramente hubieras obtenido una puntuación mejor o más adecuada para tu caso porque estarías siendo honesto. Pero bueno, para que todo esto sea real, necesitamos que este test, más allá de estar bien construido, esté bien estandarizado, esté bien baremado. Y otra vez, Elena, ¿qué manía tienes con las palabras raras? De formación profesional, perdonadmelo un poco. A lo que prefiero es que hayan cogido este test tan bien construido y lo hayan probado con la población a la que se va a aplicar. Es decir, yo no puedo coger un test muy bien construido con población alemana y aplicarlo a las bravas en España. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver la población de un sitio y otro. Lo que en Alemania puede ser una puntuación que te está diciendo que es súper extravertida, aquí en España pues a lo mejor se nos queda corta. Disculpad los clichés, pero de alguna manera tengo que hacerme entender. Así que sí, es importante que esta prueba que estemos utilizando sepamos que está probada con la población a la que se la estamos aplicando. Otro pequeño detalle a tener en cuenta cuando estamos hablando de lo fiables que son los test es qué tipo de test es, porque todo esto de lo que hemos estado hablando ha sido referido a los test psicotécnicos que están construidos mediante la psicometría, con una base teórica y científica detrás. Porque luego hay otro tipo de test que mucha gente conoce, que son bastante populares, pero que no entran dentro de esta categoría, que son los test proyectivos o psicodinámicos. El típico del test de la casita o el de dibujar una persona, incluso el test de Rorschach. Son test que pertenecen a la escuela psicodinámica, en su gran mayoría, y son unos test que te están pidiendo unas actividades tan amplias, tan subjetivas, que es muy difícil poder realmente coger todo eso, toda esa información o las posibilidades de respuesta que tiene ese test y clasificarlas y compararlas científicamente. ¿Por qué? Pues porque cada uno dibuja como dibuja, muchacho. Y la creatividad no tiene límites. Y lo que yo veo en una lámina de Rorschach, pues a lo mejor el vecino no tiene absolutamente nada que ver. Y si yo cogiera todo el edificio, es posible que cada uno me diera una respuesta distinta de la misma lámina. Pues imagínate si se lo paso, yo qué sé, a todo el municipio. Es muy difícil poder hacer realmente un estudio científico y una clasificación científica que me dé pistas concretas de manera sistemática. A lo mejor que me he venido arriba con las palabrejas
Perdónamelo. Vale, pues entonces, si tenemos un test que está bien construido científicamente, que está hecho a través de la psicometría, que está estandarizado y baremado en la población en la que se aplica, ya está, ¿no? Ya me vale, es un test. María, la del sexto, puede coger el test y aplicarlo y interpretarlo porque como está todo tan bien creado, pues es fácil. No. Es súper importante que el resultado de estos test lo interprete un profesional. Porque al fin y al cabo, un test es una cosa muy limitada. Tiene unas opciones de respuesta determinadas, normalmente. Tiene unas puntuaciones determinadas que no pueden ser ni mayores ni peores. Por lo tanto, es algo que te encajona bastante. Y a las personas no se nos puede encajonar. No he conocido dos personas iguales. Parecidas sí, pero iguales no. Y os voy a poner un ejemplo real de una práctica real. Yo tenía que hacer un informe sobre las habilidades parentales de un señor que estaba en un proceso de divorcio. Tenían un niño pequeño y se estaba dilucidando cómo iba a ser la custodia de ese niño. Entonces yo le apliqué uno de los test más famosos que se utilizan en este tipo de casos, que es el test Cuida. Y ese test me dio una puntuación media baja. ¿Significa que este señor no puede tener la custodia de su hijo? ¿No puede encargarse de él? ¿No es un buen padre? No. Veréis, las partes en las que sacó menos puntuación eran las partes de socialización. Una de las cosas más importantes para un niño es que tenga acceso a socialización y por tanto es una buena señal que el padre tenga una red de amigos o de familia sólida y un soporte emocional y social sólido, del que el niño es parte. En este caso, la parte social del padre estaba bastante inexistente. ¿Y por qué? Diréis, ¿porque era una persona que no sabía hacer amigos? No, porque era una persona que acababa de llegar al territorio y apenas tenía amigos. Sus padres estaban muy lejos, no tenía hermanos y como comprenderéis, si a él le preguntan ¿tienes muchos amigos? El que va a responder pues no. ¿Por qué? Porque no los tiene, porque no le ha dado tiempo. Por tanto, yo como profesional antes he tenido que hacer unas entrevistas con esta persona y entender bien su historia de vida para poder interpretar que esa puntuación no reflejaba realmente la capacidad de esta persona como padre. Todo fue bien, si os lo preguntáis al final. Así que en este sentido, cuando yo oigo que se utilizan los test psicométricos para los procesos de selección de personal, para mí siempre es un poco sospechoso, porque sí que es verdad que muchas veces la persona que estará aplicando este test pues será una persona con formación en recursos humanos y posiblemente que tenga una psicología o algún estudio parecido por detrás. Por tanto, esta persona sabrá aplicar ese test y lo sabrá interpretar. Pero hay tantos factores a tener en cuenta que honestamente dudo que siempre se haga bien. He estado en muchos procesos de selección de personal. Mirad, recuerdo un proceso infame que duró 3 semanas en las cuales tuve que hacer 4 exámenes y 2 entrevistas personales. Yo y todo el mundo que estaba ahí, no os penséis que yo era especial. Al final conseguí el trabajo y estuve en ese trabajo un año y medio. Pues en ese año y medio, de las 20 personas que éramos en el equipo, 16 cambiaron. Y no solo cambiaron por otras 16, sino que de las personas que entraron en ese trabajo, 5 se fueron y entraron otras 5. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Básicamente esta gran rotación de personal nos está diciendo que el proceso de selección no era para nada adecuado. Si tú estás haciendo un proceso tan profundo y tan exhaustivo, la idea es que te dé la información que necesitas sobre esas personas para saber si va a encajar en el puesto de trabajo que necesitas. Pero en este caso no se está aplicando bien. Primero porque las personas que aplicaban todas estas cosas no eran expertas en la materia. Sí, podían saber alguna cosa, pero no eran expertas. Segunda, porque estaban obviando la otra parte. Estaban examinando a los trabajadores de abajo, pero no estaban examinando a los profesionales de arriba, a los jefes. No todo el mundo encaja con el mismo tipo de liderazgo. Y si no hemos analizado la parte de arriba, probablemente cuando analicemos la de abajo nos quedaremos cortos. Nos falta la mitad de información. No sabemos cómo va a interactuar esta persona de la que tenemos tanta información con esta jefatura de la cual no tenemos ninguna información. Bueno, aquí me estoy metiendo en un berenjenal porque no habéis venido aquí para que yo os cuente batallitas, lo sé. En fin, la cosa es que los test son unas herramientas muy válidas, muy útiles, que nos dan muchísima información en muy poco tiempo, con lo cual nos ahorran un gran trabajo, pero más allá de que tienes que escoger las herramientas adecuadas, bien estandarizadas, científicas y demás, también tienes que tener un buen profesional que sepa lo que está haciendo con ellas. Como toda la vida, porque créeme, tengo un recetario maravilloso, pero la comida que me sale a mí al aplicar esas recetas, pues no es exactamente la misma que la foto. Y llegados a este punto solo me queda despedirme, agradecer tu visita y esperar que nos veamos en el próximo. Muchas gracias.